buenas tardes amigos, soy Suso Souto y os doy la bienvenida a un nuevo programa de Al otro lado del espejo. Hoy os voy a hablar de un fascinante aterrizaje ovni ocurrido en Zimbabue, África. En la historia del estudio del tema ovni existen casos que contienen los elementos necesarios para desintoxicar al tema de ese aire caricaturesco que le han tratado de contagiar los escépticos. Uno de ellos es el famoso caso del ovni o nave extraterrestre que voló en el año 1994 cerca de un colegio de Zimbabue y fue visto por decenas de niños de una escuela local, la escuela Ariel de Rugwa. Como en el caso de los gigantes de Voronezh, volvemos a ver cómo los extraterrestres eligen un campo contiguo al patio de un colegio y otra vez los protagonistas vuelven a ser unos niños, que mantienen que estos seres les han transmitido un mensaje telepático. Y a diferencia del caso de Voronezh, en el que había testigos adultos, policías, profesores y demás, aquí la única prueba es el propio testimonio de los niños, ya que ni los profesores vieron nada, aparte de escuchar los gritos proferidos por las criaturas, ni la nave dejó marca alguna de su aterrizaje, ya que según el testimonio de algunos de los niños, la nave quedó suspendida en el aire sin llegar a tocar tierra. El viernes 16 de septiembre de 1994, aproximadamente a las 10:15 de la mañana, 62 niños entre los 6 y los 12 años de edad de la escuela Ariel, como dije antes, un colegio privado de educación primaria en Rugwa, estaban en su campo de juego durante un recreo, como es lo común en todos los colegios, mientras los maestros estaban dentro de la escuela en una reunión. De repente, los niños vieron 3 esferas plateadas en el cielo sobre la escuela. Desaparecieron varias veces y volvieron a aparecer con un destello de luz y finalmente reaparecieron por otro lado. Esto sucedió 3 veces, como dije, y luego comenzaron a bajar hacia la escuela con uno de ellos aterrizando o suspendiéndose en un área poblada por árboles, arbustos espinosos y algunas hierbas cortadas, con brotes de bambú que salían o sobresalían de la tierra. Los niños no tenían permitido jugar en esta zona, a pesar de que no estaba cercada, no podían acercarse porque el sitio estaba infectado con serpientes, arañas y otros animales muy peligrosos. De repente, los niños observaron a un humanoide de pequeño tamaño parado encima de la nave. El ser nos explican que tendría alrededor de 3 pies, más o menos 1 metro de alto, y estaba vestido con un traje negro brillante muy ajustado, cuello delgado largo, cabello negro largo que le llegaba hasta debajo de los hombros, ojos grandes y un rostro muy pálido. El ser venía caminando hacia ellos por el terreno áspero, se dio cuenta de que los niños lo estaban viendo y luego desapareció. Después, él o alguien muy parecido a él reapareció detrás de ese mismo objeto no identificado. La nave despegó rápidamente y desapareció. Muchos de los niños estaban asustados por el extranjero pequeño y cuando le dijeron lo que había sucedido a la única adulta que estaba cerca, que trabajaba en una tienda de golosinas, ella no les creyó. Ella no quiso salir y no estaba dispuesta a dejar la tienda desatendida con toda la comida y el dinero dentro. Cynthia Hinn, una de las más importantes investigadoras del tema ovni extraterrestre en Sudáfrica, y el notable psiquiatra norteamericano John Mack investigaron el caso y entrevistaron a muchísimos de estos niños y niñas. La investigadora Cynthia llegó a la escuela Ariel el 20 de septiembre, 4 días después del suceso, acompañada de un equipo de televisión de la BBC. Por otro lado, John Mack y su equipo llegaron 2 meses después. Las conversaciones entre John Mack y los niños de la escuela Ariel son una ventana privilegiada y directa a la huella de una experiencia excepcional, sobrecogedora y atemorizante. Hablamos con varios niños pequeños que experimentaron la visita de los ovnis y de los 2 seres que planearon por encima de su patio durante el juego del recreo. Era una pequeña escuela secundaria en las afueras de Harare, Zimbabue, y 62 niños durante el recreo vieron estos ovnis sobrevolar y 2 alienígenas salir. Incluso recuerdo que una niña me describió que fue como si flotaran sobre el pasto hacia nosotros, como si saltaran por el pasto hacia nosotros. En este caso,
Se recuerda la voz de John cuando le preguntó a esta niña cómo llamaría a los seres que vio y la niña respondió que los llamaría extraterrestres, seres extraterrestres. John le pidió a una de las niñas que dibujara los ojos de los seres y que le explicara cómo se veían. La niña le dijo que los ojos eran negros, puntiagudos hacia arriba y con las pupilas muy blancas. Dice que este ser la miró fijamente y que le dio mucho miedo. Otra de las niñas explica al detalle el miedo que sintió al mirar a los ojos del extraño ser. Los ojos eran verdes, a diferencia del color del anterior, y la parte puntiaguda hacia arriba, señalando el dibujo hecho por la anterior niña. Me daban mucho miedo porque sus ojos parecían malvados, porque me miraban fijamente. La sensación que tuvo la niña para asociar los ojos con lo malvado fue... La sensación dijo que le transmitió esta mirada. La niña mantiene que los seres la querían llevar con ellos, o eso es lo que le pareció. Respondió alejándose a toda velocidad y con un terror y llanto insufrible. Algunos niños relatan que se acercaron al límite del patio para observar mejor al hombre, o al hombrecillo. Este caminó por el terreno, se percató de la presencia de los niños y desapareció. Luego, el mismo hombre u otro muy parecido a él, como os dije antes, apareció en la parte trasera del ovni. Los dos seres estaban corriendo, uno estaba corriendo entre los árboles y el otro estaba corriendo en la nave, porque también había árboles aquí, y señala el dibujo en el lugar donde aterrizó, como aquí os muestro. Durante una de las entrevistas realizadas, una de las niñas describió el tipo de sonido también que hizo la nave cuando se acercó al patio de la escuela. Se escuchó un ruido en el aire que era como un fuerte zumbido, como si alguien tocara una flauta. La típica melodía del descenso ovni. Según las versiones de varios de los niños, los hombres de la nave se comunicaron mentalmente y le transmitieron un mensaje sobre la destrucción que estamos causando en el planeta. A continuación, la esfera despegó y desapareció. No parece nada nuevo en el mensaje. Los niños que presenciaron los hechos tenían, como dije antes también, entre los 6 y los 12 años de edad. Algunos se emocionaron y otros quedaron completamente traumatizados. Los más pequeños se asustaron y corrieron gritando a la palabra de ayuda, ayuda. Un niño pequeño africano declaró que estaba asustado porque pensaba que se lo iban a comer los tokoloshis o demonios africanos. Bueno, según se cuenta en muchísimas zonas de África, estos tokoloshis vienen a ser como el hombre del saco en Europa y otros muchos pues por todo el mundo. Parece ser que se llevaba a los niños y se los comía, pero bueno, es una leyenda más. Otro de los investigadores que acompañó a John Mack, Dominique Kayimanopoulos, la verdad que no lo sé entonar mejor, asistente de investigación, estuvo durante 2 días en la escuela Ariel entrevistando a los niños también sobre este mismo suceso y recuerda un detalle bastante importante. Según el investigador, un reportero de la BBC les informó que 2 días antes del episodio de la escuela Ariel, varias personas reportaron haber visto unas extrañas luces u ovnis en el cielo de Zimbabue. Esto coincide con el resto de los casos. Primero se ven las luces y posteriormente aterrizan, aunque yo no estaba allí. Este señor nos cuenta que no todos los niños reaccionaron con temor frente a la posible visita extraterrestre. Esto ya es muy personal o la reacción en cada persona. Incluso en su estado de miedo, muchos niños reportaron haber sentido curiosidad y fascinación por los extraños seres, cuyos ojos en particular les ordenaban que les miraran con atención, como un tipo de control mental. Elsa, que es una de las niñas que os enseño la foto, nos contó que ella pensó que los seres querían decirnos algo sobre nuestro futuro, sobre cómo el mundo va a terminar, quizá porque no cuidamos el planeta o el aire. Ella dijo que se sintió muy mal cuando llegó a su casa ese día, como si todos los árboles se fueran a caer y no existiera más aire. La gente moriría. Estos pensamientos vinieron del hombre, de los ojos del hombre, como después os detallaré. En el mismo momento en que las esferas volaban sobre la escuela Ariel, dejando a los niños asustados, los maestros estaban reunidos y a pesar de los gritos de los niños no salieron a verificar lo que sucedía, es decir, ni puñetero caso. Cuando Cynthia Hinn interrogó a los maestros, estos explicaron que no salieron de la sala de reunión porque los niños siempre gritaban durante el recreo y no se imaginaron que algo inusual había sucedido. Será lo de que viene el lobo, que viene el lobo. Sin los maestros,
El único adulto disponible era la mamá encargada de la tienda de golosinas que os comenté antes. Cuando los niños la llamaron para contarle el hecho, ella no les creyó y tampoco salió a observar lo que sucedía. Ella le contó a la investigadora Cynthia Hind que cuando los niños la llamaron, ella no estaba preparada para salir y dejar el puesto de golosinas sin vigilancia. Según las investigaciones realizadas, el episodio no duró más de 15 minutos, prácticamente lo mismo que el de Voronezh. Después del episodio, los niños corrieron hacia la sala de reunión de los maestros y finalmente pues les contaron lo ocurrido, y estos no les creyeron porque ningún adulto había presenciado el hecho, como si un testimonio de un adulto fuera más válido o valioso que el de los propios niños. Colin McKee, que es el director del centro, nos explica lo siguiente: vinieron corriendo presa del pánico. Incluso si lo hubiéramos ensayado, no podrían haber corrido todos juntos de esa manera, aunque lo hubiésemos ensayado muchas veces. Vinieron corriendo como una serpiente viva. Nosotros estábamos en una reunión del equipo y los escuchamos gritar y gritar, y la verdad, eso no se puede inventar. Tomé conciencia mucho después, en realidad. No en el momento en que pasó, porque como dije, estábamos aquí adentro, en plena reunión de personal, y yo tomé conciencia una hora después. Luego, a la hora del almuerzo, unos cuantos niños se lo contaron a sus padres cuando vinieron a recogerlos. Los padres dieron una caminata a ver si ellos podían ver algo. Y ahí fue cuando realmente me preocupé, porque si realmente había pasado algo ahí fuera, no quería que todo el mundo estuviera en el lugar. John Mack aconsejó a los padres y maestros que, al margen de que creyeran o no la historia de los niños, era muy contraproducente llamarlos mentirosos, cuando los niños no tenían ningún motivo para inventarse una historia así. Lo cierto es que no se encontró más evidencia que los testimonios de los niños. Gunther Hofer, que es un miembro del equipo de la señora Cynthia Hind, determinó a través de magnetómetros y contadores Geiger que no había rastros de radiación en la zona en la que los niños reportaban haber visto el suceso o el ovni. Cynthia Hind recorrió el lugar buscando algún rastro dejado por la nave al presionar la hierba contra el suelo, pero tampoco encontró nada. Como os dije antes, muchos de los niños mantenían que la nave se suspendió en el aire y que no hizo contacto. Si bien John Mack, basando en su experiencia, capacidad de análisis y observación, sostuvo que los niños no estaban mintiendo y que lo más adecuado era escucharlos y reflexionar sobre lo que decían, la verdad es que no se puede definir con certeza lo que realmente sucedió en la escuela Ariel la mañana del 16 de septiembre de 1994. Testimonios como el siguiente que os relato, de una niña de 10 años de edad, recogidos de manera magistral por los investigadores, deberían ser suficientes para que la corriente científica dominante tome en serio el fenómeno ovni extraterrestre y lo estudie con mente abierta y sin demasiados prejuicios. Esta niña le relató a John Mack cómo fue que el ser de la nave le comunicó ideas a través de la mirada, es decir, telepáticamente. Esto dice la niña: lo que pensé fue que quizás el mundo va a terminar, que quizás ellos nos están diciendo por qué el mundo se va a acabar. John Mack le pregunta: ¿por qué crees que ellos querían que estemos asustados? Y la niña responde: quizás porque no cuidamos el planeta y el aire de manera adecuada. Esta idea de que no cuidamos el planeta y el aire de manera adecuada, pregunta John Mack, ¿la has tenido antes o esta idea te vino a ti cuando tuviste esta experiencia? Y la niña responde que cuando tuvo esta experiencia. ¿Cómo es que esta idea llegó a ti cuando tuviste esta experiencia? Solo sentí algo horrible dentro de mí. Y fue cuando llegué a casa, no en el momento del suceso. Era como si todos los árboles, como dije antes, del mundo se cayeran, no había aire y la gente moriría. Y a la pregunta de John Mack, ¿cómo fue que esos pensamientos llegaron a ti, si vinieron de la nave o del hombre? La niña responde que vinieron del hombre, que nunca dijo nada y que era su cara, que eran sus ojos los que le estaban transmitiendo el mensaje. Y a la respuesta de qué era lo que percibía exactamente, la niña decía que el hombrecillo estaba muy interesado. Es un conjunto, amigos, de testimonios, o un conjunto de testimonios son evidencia suficiente para sustentar un caso de contacto extraterrestre.
Esta pregunta nos devuelve a uno de los problemas centrales del estudio del fenómeno ovni extraterrestre. La corriente científica dominante no considera los testimonios prueba suficiente para iniciar una investigación seria sobre el tema. En cambio, esta misma corriente científica general basa muchas de sus premisas en teorías de observación y en ningún caso comprobadas. Ni siquiera si estas provienen de un grupo de niños de menores de 12 años que sin ningún motivo y sin ningún interés en contar una falacia de semejante magnitud. Pareciera que el afán de que el paradigma científico de turno permanezca incólume es mucho más fuerte que la voluntad de desentrañar el misterio y devolverle un poco de paz a todos aquellos que han vivido experiencias similares y que no saben realmente cómo procesarlas. El caso de la escuela Ariel de Ruwo en Zimbabue, amigos, al igual que el de Voronezh y otros que os iré contando muy gustosamente, y siempre en mi opinión, es suficiente para considerar la necesidad de un nuevo paradigma científico que pueda explicar quiénes son estos seres extraterrestres o extradimensionales o extra lo que sea, de dónde vienen y cómo es que logran aparecer y desaparecer entre los pliegues de nuestra realidad. Si escuchasteis lo que dije, los niños hablan de que las esferas aparecen, desaparecen, aparecen por otro lado como si desaparecieran de dimensión o como si se hiciesen invisibles. Este último detalle lo podéis apreciar perfectamente en muchos de los casos ocurridos y en la batalla ovni de Nuremberg, que relato en uno de los vídeos, pero bueno, es un directo y no está editado, igual no es la mejor opción, pero podéis buscar información. Los habitantes de la ciudad hablaban de que de repente aparecían esos ovnis, desaparecían, que unos luchaban contra otros, es decir, que aparecían, enviaban las bolas de fuego, supongo pues que el ataque armamentístico, y volvían a desaparecer, la famosa flechita que aparece en los dibujos de Nuremberg. Os pido que los busquéis porque la verdad que es muy muy curioso. John Mack alguna vez dijo que la naturaleza de este fenómeno ovni pues no podía ser analizada o estudiada con los métodos tradicionales establecidos por la ciencia, pues su naturaleza no pertenece o no pertenecía muy probablemente a esta realidad, y que la única forma de estudiar el fenómeno era analizando los testimonios seriamente y desde varias disciplinas, ya que si la propia ciencia no puede explicarnos qué es lo que pasa, cómo aparecen y desaparecen, tampoco es válida para negar los hechos. Siempre estamos con el mismo cuento: no creen, lo niegan, pero no lo explican, ni lo de ellos ni lo de los demás. Para los que contemplan la posibilidad de la vida extraterrestre, el caso de la escuela Ariel es uno de los reportes grupales más contundentes en la historia del fenómeno ovni. Para los escépticos o pseudoescépticos, porque me cuesta creer el escepticismo total, ni siquiera es necesario visitar el lugar o hablar con los niños. A la distancia y a priori son un grupo de niños que seguramente vieron algo extraño en el bosque y, como no podía ser de otra manera, se inventaron estas historias. Así cerramos mente y se acabó el cuento. Pero estos niños, muchos años después, siguen manteniendo exactamente la misma versión de los hechos, y así lo podréis comprobar en vídeos y entrevistas que siguen realizando. Incluso uno de ellos cuenta que si pudiera revivir algún día de su vida, que escogería esa mañana de septiembre del 1994 en el patio de la escuela Ariel, cuando, quizás, un grupo de extraterrestres trató de comunicarse con los seres más auténticos y mentalmente menos contaminados de este planeta, que no son otros que los niños. Este es el caso de los extraterrestres que bajaron en Ruwo a Zimbabue en 1994 y es lo que os quería contar hoy. Espero que os haya gustado, compartid en las redes sociales, suscribiros al canal y nos vemos muy prontito en el siguiente viaje al otro lado del espejo. Que tengáis muy buen día.